Muchas son las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos. Y siempre será importante recalcar quién es quien dirige nuestras decisiones. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Abraham y de cómo él debió enfrentar distintas situaciones que, creo yo, son situaciones que también nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Para entender mejor lo que el Señor quiere decirnos, definitivamente tenemos que recurrir a Él. Por esa razón, yo quisiera invitarte a orar. Padre, en la autoridad del nombre de Jesús, quiero entregarte a ti este día, agradecerte tu favor, agradecer tu palabra, Señor, tu dirección, la dirección que tú nos das. Ministranos el día de hoy. Yo sé que tú estás pendiente de nosotros, Señor. Pero la gran pregunta en este día es si nosotros estamos pendientes de ti. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos observando? ¿Detrás de qué se van nuestros ojos? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Vivimos para honrarte o simplemente vivimos para tratar de evitar los problemas que están viniendo constantemente en el mundo? Te entrego a ti este tiempo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 13. Vamos a estar viendo algo muy interesante y definitivamente yo creo que Dios quiere hablarnos a este respecto sobre toda la información que estamos escuchando y cómo este ruido generalizado puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. En Génesis capítulo 13, dicen los primeros 4 versículos: subió pues Abram de Egipto, hacia el Negev. Si ustedes tienen un mapa o tienen la posibilidad de ver un mapa, verán que esto se da desde el sur hacia el norte, o sea, viene un regreso. ¿Sí? Dice, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Lo primero que vemos en estos versículos de este capítulo 13 es que hay un regreso, hay una vuelta al origen, por decirlo así. Y es importante, evidentemente, que pongamos las cosas en contexto. ¿Por qué dice Abraham que viene de Egipto? La pregunta es, ¿por qué Abraham fue a Egipto? En el capítulo 12, aquí mismo en Génesis, el versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Estamos viendo tantos escenarios que nos llevan a reflexionar respecto de la estrechez o las dificultades o cómo la situación puede cambiar. Abraham, y en general, si ustedes ven la historia bíblica, muchos hombres, Abraham no fue exento de esto, se vieron enfrentados a situaciones a su alrededor. Y el desafío para muchos de ellos era qué decisión tomar, qué hacer. ¿Dónde habrá un mejor lugar? El hambre empezó a arreciar en aquella época y Abraham consideró que lo más acertado era tomar a su esposa, a su sobrino e ir a Egipto, porque allí aparentemente el escenario estaba bastante mejor. Sin embargo, es interesante que esta situación es una especie de hecho antecesor, ¿sí? Es una especie de muestra de lo que va a suceder. Lo que sucedió con Abraham es lo mismo que sucedería después con el pueblo de Israel estando en Egipto. En un resumen de este capítulo 12, respecto a la expedición de Abraham, Abraham va a Egipto y él tiene temor porque dice, los egipcios van a empezar a mirar a mi esposa es una mujer hermosa y van a querer evidentemente matarme a mí y entonces quedarse con mi esposa. ¿Sí? La codicia ha sido un problema para los seres humanos desde tiempos inmemoriales. ¿Qué hace Abraham entonces para tratar de resolver el problema? Él le dice a su esposa, mira, mentamos y di que eres mi hermana.
¿Sí? Así salvamos la vida a los dos. Sin embargo, Faraón la manda a llamar y ella empieza, dice del versículo 17, aquí en Génesis 12, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Uno puede establecer planes, tratar de salvarse, tratar de evitar los problemas. Y uno tiene que entender que todas las cosas están delante de Dios. Esta solución aparente de Abraham para evitar la muerte trajo problemas a toda una nación. De tal manera que el propio Faraón le dice, ¿por qué me engañaste? ¿Sí? A Abraham le va bien porque el favor de Dios estaba con él. Sin embargo, él experimenta esa vergüenza, a pesar de que le está yendo bien económicamente, que está creciendo, que está prosperando en Egipto, en medio de una época de hambruna. Y esto es muy interesante. En medio de las dificultades, Dios puede hacerte prosperar. Sí, escucha bien lo que estoy diciendo. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, Dios puede hacerte prosperar. Te puede ir muy bien. Pero eso no significa que estés haciendo las cosas bien. Diciéndolo en términos sencillos, A no implica B. A Abraham le está yendo muy bien, él está creciendo en una época de hambruna y dificultades. Sin embargo, él está tomando malas decisiones, trayendo consecuencias a Egipto. Y esto le generó una tremenda vergüenza. El versículo 20 en Génesis 12 dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ándate, no te queremos en este lugar, no te queremos en estas tierras, no te queremos en este espacio. Esto es tremendamente importante que lo consideremos para estas épocas que estamos viviendo. A pesar de que puede que nos esté yendo mejor, a pesar de que las cosas aparentemente están saliendo bien, no necesariamente estamos haciendo lo correcto, lo que le agrada a Dios. Y de un momento a otro podemos experimentar tremendas vergüenzas. Este fue el problema con Abraham. Él fue echado literalmente de Egipto. Con dinero, con riqueza, perfecto. Pero fue echado. Y es ahí donde empieza este capítulo 13 diciendo, se devolvió, subió, ¿sí? De las tierras bajas más hacia el sur, en Egipto, él se devuelve a su lugar y vuelve al Negev, ¿sí? Y en este caso vemos que vuelve su esposa, Abraham, su esposa, y Lot consigo. Y no solamente aquello, dice que volvió riquísimo, pero finalmente su viaje tuvo como objetivo volver a donde todo comenzó. A lo largo de estos años de mi vida cristiana y que Dios me ha permitido servirle, he visto tantas situaciones en las cuales personas emprenden viajes, toman decisiones, hacen cosas, se apartan simplemente para volver al mismo lugar. Y no exento de dificultades, de problemas, de situaciones complejas. Pero finalmente Dios en su fidelidad les lleva a volver exactamente al mismo lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El lugar de rendición, el lugar de honra a Dios, el lugar de sacrificio, conocido en la Biblia como el altar. El lugar en donde toda la arrogancia, toda la soberbia, toda la altivez, toda la autosuficiencia tiene que morir, es entregado. Y dice el versículo 4 que volvió al lugar del altar que había hecho allí antes. Ahí terminó su regreso. No solamente vuelve del extranjero y vuelve a Canaán, va específicamente al lugar del altar. ¿Y para qué lo hizo? E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Qué importante es que comprendamos que los escenarios que nos rodean muchas veces buscan o logran probar cuál es nuestro nivel de dependencia respecto de Dios. ¿Qué es lo más importante? Estamos en una época de mucha teoría. Cada uno se siente la libertad de dar su opinión, de emitir sus comentarios. Las redes sociales están precisamente para eso, para que cada uno pueda hablar, decir, opinar, comentar. Pero otra cosa es que nuestra propia forma de vida determine finalmente dónde está puesta nuestra confianza. Porque Abraham regresa
aspectos determinantes que podemos ver son dos. Primero, no hubo allí altar para Dios en Egipto. Le fue bien, se volvió rico, pero no se dice que en Egipto levantó un altar. Y lo segundo que podemos ver, que las riquezas, a pesar de todo el bien que le estaba yendo, no pudieron opacar la vergüenza. Piensen ustedes, lo echaron. Ándate por mentiroso, por engañador, por falso. Sal de nuestro entorno, no te queremos. Podrás tener mucho dinero, podrás tener muchas riquezas, pero todos sabemos que estás mintiendo, que estás engañando. Y a pesar de todo, tuvo que regresar avergonzado. Regresa avergonzado y el lugar en donde él vuelve a detenerse es el lugar en donde había estado antes, donde había edificado un altar. No se habla que es un lugar donde había una gran mansión, donde había grandes riquezas. No, es el lugar en donde había edificado un altar. ¿Hay un lugar en tu vida para Dios? Es importante que lo identifiquemos. Abraham lo tenía muy claro. Abraham lo tenía muy claro. Por eso a su regreso, él se detiene en un lugar específico. Los versículos siguientes, en Génesis capítulo 13, dice el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Miren esta perspectiva. Ahora agregamos otro aspecto más importante: la vida de Lot, el sobrino que también se vio beneficiado por la bendición de Abraham. Hijos de Dios, si algo debiera caracterizarnos como hijos de Dios, como cristianos, es que la gente pueda ver la bendición de Dios y en muchos aspectos también verse beneficiados por nuestra bendición. Tenemos que tener en claro que si Dios habita en nosotros, somos personas que estamos llamados a hacer bendición, no maldición, a hacer el bien, no el mal. Es tiempo para que comprendamos profundamente quién está en nosotros y a qué nos ha llamado Dios. Lot, mientras estuvo con Abraham, se vio tremendamente beneficiado. De hecho, la descripción que se da de él es que era también un hombre que tenía ovejas, que tenía vacas y que tenía tiendas. Tenía distintas posesiones. Riquísimo. Pero también tenemos que comprender qué es lo primordial en nuestras vidas. Y vuelvo con este principio. No necesariamente porque las cosas estén saliendo bien, quiere decir que nosotros estamos bien. Cada situación que Dios permite en nuestra vida tiene un único y gran propósito: determinar, dejar bien en claro quién es el centro de nuestra vida, en quién tenemos puesta nuestra confianza, nuestra seguridad. Ambos hombres, Abraham y Lot, tremendamente ricos. Vuelven y ahora sí en cierta medida pueden descansar, mal que mal, vuelven a su lugar, a Canaán, al lugar en donde pertenecen. Sin embargo, al poco tiempo comienzan las peleas. Y esto es sintomático. Mucha gente está detrás de la riqueza pensando: cuando obtenga tal cosa, cuando logre tal otra, voy a descansar cuando tenga tan cantidad de dinero o posea tal cosa. Y eso es absolutamente errado, hijos de Dios. Además, la evidencia así lo prueba. Y aquí hay otro caso. Ambos tremendamente ricos. Sin embargo, me llama la atención que dice: la tierra no era suficiente. Estoy en el versículo 6. La tierra no era suficiente para que ambos habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Estamos hablando de una extensión de terreno importante. Había harta tierra. Sin embargo, la Biblia no en vano dice que no era suficiente. Y el problema era precisamente las posesiones que tenían. Eclesiastés 2:22 dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol?
porque todo su día no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Habían logrado una posición económica tremendamente importante, pero no necesariamente habían descansado, muy por el contrario, estaban generando problemas. Y problemas de tal magnitud que tuvieron que separarse. Y dice, y no podían morar en un mismo lugar. No podían estar juntos. Amós, capítulo 3, versículo 3, dice precisamente aquello. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Aquí no era solamente un tema económico, no era solamente un tema de posesión, de quién tenía más. No era simplemente un tema de quién ocupaba más espacio. Aquí rápidamente se empezó a notar las diferencias de visión. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Definitivamente no. Y hubo contienda, dice, entre los pastores de Abraham y entre los pastores de Lot. Pero hay un ingrediente también tremendamente importante que registra el versículo 7. Dice al final, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Tenemos que entender que de acuerdo a la perspectiva bíblica, los hijos de Dios siempre estamos en el foco, querámoslo o no. No importa si usted es una persona muy extrovertida, que le gusta estar, que todos le observen, o más bien una persona introvertida, que en realidad usted lo que busca en la vida es tratar de pasar absolutamente desapercibido o desapercibida. No tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con lo que tenemos nosotros, que hace distinción respecto del mundo. Los enemigos del pueblo de Israel estaban observando esta división. Me imagino definitivamente que tenían que estar ahí pendientes diciendo, esta división entre ellos nos conviene. Unidos, Abraham y Lot son fuertes. Separados, son presa fácil. Y a nosotros, cananeos y fereceos, nos conviene que ellos se separen. Nos conviene que ellos se dividan. Exactamente igual, es el mismo pensamiento que tiene el mundo de las tinieblas respecto de los hijos de Dios. Jesús fue muy categórico al decir, el mundo sabrán que son míos por ver cómo se aman. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que el mundo está viendo? Cómo se dividen, cómo se separan, cómo se critican, cómo cada uno tiene sus ideas, cómo cada uno busca lo suyo. Ojo, hijos de Dios, porque no estamos exentos, no importa nuestra personalidad, no importa la magnitud de nuestro servicio o lo que estemos haciendo, estamos a vista y paciencia de todo el mundo y en muchos aspectos también espiritualmente a vista y paciencia del mundo. Los cananeos y los fereceos estaban atentos porque de esta división podían sacar rédito. No va a haber bendición en tu vida si hay división en tu corazón. No va a haber bendición en tu vida si hay división en tus relaciones. En esta perspectiva tenemos que ser muy categóricos, muy claros. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tremenda palabra del Señor. Sepan cómo comportarse. Me imagino que a lo mejor a muchos de ustedes les habrá pasado lo mismo que por la gracia de Dios me pasó a mí. Cuando íbamos a algún lugar, mi mamá particularmente nos advertía, compórtense bien, compórtense bien. Por favor, no me vayan a dejar en vergüenza. ¿Sí? Vamos a una casa de otras personas. Por favor, pórtense bien. ¿Cuánto más importante es que si nosotros somos cristianos? Algunos incluso usan calcomanías en los autos, en las partes traseras de los autos, ¿sí? Jesús en mi copiloto, ponen algunos, o algún pescadito, o algún símbolo que en cierta medida determine su diferenciación y su atracción hacia la cristiandad. Sin embargo, a veces el comportamiento no es precisamente el de los mejores, y está todos observando.
Dice, y así son los cristianos. La propia Biblia nos dice aquello. Andad sabiamente para con los de afuera. Cuidemos nuestro vocabulario, cuidemos nuestra forma de hablar, cuidemos nuestra forma de expresarnos. Cuidemos nuestra forma de relacionarnos. Pidamos sabiduría. Si usted no sabe cómo reaccionar frente a las situaciones, pida sabiduría al Señor. ¿Cómo le contesto a esta persona? ¿Cómo le contesto a mi jefe? ¿Cómo le contesto a mi compañero de trabajo? ¿Cómo le contesto a mi vecino? ¿Cómo me relaciono aún con mi familia? Cananeos y fereceos estaban pendientes de esta discusión porque ellos podían sacar tremendos beneficios. Cuando hay división en el corazón y cuando hay división en los ministerios, aún en las familias, el único que gana es el diablo. Y él gana destruyendo. Ni siquiera saca un beneficio particular. Él gana destruyendo lo que Dios quiere levantar. En Génesis 13, los versículos siguientes, dice el 8 en adelante, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera. Muchos detalles hacen la diferencia en la Escritura, y muchos detalles prácticos. Abraham era mayor que Lot, era mayor en edad, era mayor en cargo, mal que mal era su tío, y era mayor evidentemente en la bendición. Lot se vio beneficiado de haber estado con Abraham. Sin embargo, Lot no toma la iniciativa. Quien toma la iniciativa es Abraham. Y en esto él demuestra también su humildad y el aprendizaje que él está teniendo en su vida. Si de las experiencias que vivimos no aprendemos, si no obtenemos sabiduría de esas cosas, hijos de Dios, muchas veces nos vamos a ver en la vida cristiana reprobando materias. Y creo que a más de alguna vez a uno le pasa y dice, pero ¿por qué estoy viviendo de nuevo esta situación? Definitivamente porque no aprendemos. Definitivamente porque no consideramos por qué me está pasando esto. Que es más fácil echarle la culpa a los demás, echarle la culpa a las circunstancias, echarle la culpa a los escenarios. Pero muy en el foro interno a veces decimos, ¿por qué me está pasando esto de nuevo? Abraham viene de una humillación. Abraham viene de Egipto, de haberse apresurado, de haber tomado malas decisiones. Oye, pero le fue bien, ganó plata, adquirió riqueza, sí, pero volvió avergonzado. Y todo lo que hizo únicamente le sirvió para llegar exactamente al mismo lugar. Entonces, en esta vez, él evidentemente vemos que toma la iniciativa y él resuelve el problema. Él decide ponerse humilde y decir, mira, te doy la opción, escoge tú. Por lo general está el dicho, el que reparte se lleva la mejor parte, ¿no es cierto? Y muchas veces uno se apresura, yo quiero escoger primero, no quiero que se me adelanten, porque si no voy a perder, esta es una oportunidad única. Nos pasa en distintos escenarios, en distintas situaciones. Este trabajo es único, esta situación es única. Aquellos que estén solteros que dicen, no, si no la conquisto primero yo a ella, la voy a perder. Abraham no tiene temor. ¿Y cómo lo expresa? Escoge tú, tranquilo. Te doy la partida. No tengo problemas con esto. Y así de claro, si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Nos vamos a separar, no tengo problema. Escoge tú. Qué interesante.
Este escenario empieza a mostrar lo que hay en lo profundo del corazón. Abraham no tiene temor a verse perjudicado, a pesar de no escoger primero. Sin embargo, Lot, dice el versículo 10, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. ¿La tierra de Egipto? ¡Ey! Abraham viene de vuelta. Sin embargo, Lot está poniendo sus ojos precisamente en esa dirección. Antes dice que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot se deja llevar única y exclusivamente por lo que ven sus ojos, por lo que le resulta atractivo, por lo que le cautiva. Colosenses capítulo 3, el versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Lo temporal, lo terrenal, lo que perece? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? No solamente aquello. Continúa el versículo 12 diciendo: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Miren el detalle de ciertas palabras. Dice que Abraham acampó. Cuando alguien va a acampar, esto es algo temporal, por esencia, algo muy básico. Quien va al fin de semana a acampar tiene que volver a su casa, evidentemente, porque simplemente está acampando. Se entiende que es algo temporal. Sin embargo, de Lot se dice que él habitó en las ciudades. Es una perspectiva totalmente distinta. Tú te empiezas a involucrar con tu entorno. Empiezas a invitar a tu entorno a ser parte de ti. Tú estás habitando en medio de las personas. Hay algunos que forman parte de nuestro ministerio, que vienen de otros países. Inevitablemente también han tenido que aprender a habitar en nuestra nación. Sin embargo, ¿qué es lo determinante y con qué hay que prestar atención? ¿Qué es lo que estoy permitiendo yo que entre a mi vida? ¿Qué costumbres estoy atrayendo yo hacia mí? Porque él fue poniendo sus tiendas. Dice el versículo 5 en Génesis 13 que Lot tenía ovejas, vacas y tiendas. Él comienza a llenarse de casas, de ubicaciones. ¿Sí? Empieza a hacer crecer su riqueza estableciéndose. Él pone estas tiendas en señal, en cierta medida, de conquista. Aquí me voy a establecer, de aquí no me voy a mover. Y continúa poniendo tiendas. El problema es la dirección en donde va poniendo esas tiendas. Porque todas apuntan hacia Sodoma. Él comienza a establecerse. No solamente a relacionarse, él comienza a establecerse y a hacer del camino hacia Sodoma su forma de vida. A marcar la diferencia. Más, dice el versículo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Dónde estamos estableciendo nuestro fundamento? Segunda de Corintios capítulo 6, dice el versículo 14 y 15, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas?
¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¡Hey! ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Estas otras revisiones de la Biblia muchas veces lo que hacen es terminar de aclarar lo que la Biblia deja claro. Por si a alguien no le queda muy claro, a lo mejor en la versión Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente aclara más todavía, utilizando a lo mejor un lenguaje más actual si se quiere. Pero el principio y el mensaje sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué unidad hay entre Cristo y el diablo? Ninguna. ¿Qué unidad puede haber entre un cristiano y un incrédulo? Ninguna. Para todo orden de cosas. Para todo orden de cosas. Y en esto es tan determinante, porque categóricamente todas aquellas personas que han querido obviar esto, diciendo no me va a pasar a mí, no, porque él es diferente. Mira, no es cristiano, pero es diferente. Es una buena persona, ¿sí? Es amable, es cariñoso, muchos atributos. Entonces, no es mi caso es la excepción. Lamentablemente, los hechos muchas veces golpean en la cara de las personas, simplemente para después tener que arrepentirse y decir, nuevamente, la Biblia tenía razón. Una vez más, la Biblia tenía razón. Y categóricamente todas las personas que no quieren considerar lo que Dios dice y quieren hacer ciertas excepciones a la regla, terminan afectándose. No pierda de vista lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Lot se deja llevar por la vista de sus ojos. Él dice, mira, todo el escenario está dado. Es perfecto, es fantástico. Y no solamente voy a hacer cierto emprendimiento, me voy a establecer en esta realidad. Y empieza a plantar tiendas. El problema es que la dirección que él está tomando es una dirección absolutamente equivocada, lejos de la presencia de Dios. Calvino, respecto de este versículo 10, hace una descripción muy interesante diciendo, queriendo él, o pensando Lot, que está en el cielo, en el huerto del Edén, en realidad está hundiéndose cada vez más hacia el infierno. La descripción que se da respecto de los ojos, respecto de lo que ve Lot, dice que toda la llanura del Jordán era de riego, como el huerto de Jehová. Parece un lugar de tremenda bendición, pero Lot no discierne que va directo hacia Sodoma, directo hacia el pecado. Y no hay unión entre Cristo y las tinieblas. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Juan oró por los discípulos en Juan capítulo 17, diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Él toma una decisión abiertamente equivocada. ¿Qué decisiones estamos tomando? Es importante que paremos un segundo y meditemos en aquello. El versículo 14 continúa en Génesis 13 diciendo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda,
vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Dos tremendos aspectos finales de estos versículos que personalmente me ministran muchísimo. La esposa de Abraham es estéril. No hay posibilidad de descendencia humanamente hablando. La realidad de Abraham es que desde que salió de Ur de los Caldeos ha venido divagando, por decirlo así, ¿sí? Haciendo una vida más bien nómade, moviéndose, no estableciéndose. Podemos decir sin temor a equivocarnos que solamente aquí, donde tenía establecido su altar, es un lugar fijo, es el primer lugar fijo que Abraham encuentra. No en vano, cuando se le ocurre moverse de ahí, le toca devolverse humillado y avergonzado para llegar al mismo lugar. Sin embargo, apenas Lot se separó de él, Dios volvió a hablarle, Dios se acercó a hablarle. Miren qué interesante esto. ¿A quién estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos rodeando? Pueden haber personas en nuestra vida que lamentablemente lo único que hacen es privarnos de oír la voz de Dios, de estar atentos a la voluntad de Dios, privarnos de escuchar la voluntad del Señor para nuestra vida. Este es un tiempo para estar claros en nuestro corazón, no para perdernos. Busque abiertamente quitar todo el ruido de su interior, todo el ruido de su interior. Preste atención a quién está escuchando, a quién está siguiendo. ¿Es la voz de Dios? ¿Es la voz del mundo? ¿Es la voz del diablo? ¿O es la voz de usted mismo? Se apartó Lot y Dios se acercó a Abraham a hablarle. Y no solamente eso, le establece una claridad espectacular. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto imaginable? Humanamente la esposa de Abraham no puede darle descendencia. Pero Dios le está diciendo, no es lo que tú miras, es lo que yo he establecido. Y estamos en una época en que tenemos que tener absoluta y total claridad a este respecto. No es lo que estamos viendo, es lo que Dios ha establecido. Dios tiene una agenda en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que estamos viviendo. Dios tiene una agenda. Apenas Lot se separó, Dios se acercó a Abraham a decirle, mira, mi agenda no se ha cortado, ni se ha limitado. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Esto es increíble. La propia Escritura dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y llama a vida las cosas muertas. Dios tiene una agenda, Él no está improvisando con ninguno de nosotros, no está improvisando con su iglesia. Lo que tenemos que tener claro es, ¿tengo yo claridad de cuál es la agenda de Dios? El mundo podrá improvisar. Un día dice una cosa, después dice otra. Un día establece una regla, después la quita y establece otra regla totalmente distinta. Un día dice vamos a hacer tal cosa y después termina haciendo otra. Y mucha gente se amarga y se afecta y se daña. ¿Por qué están haciendo esto? Pero no se puede pedir claridad a quien no la tiene. No se puede pedir certeza a quien no la puede dar. ¿Qué ser humano que es finito, que tiene sus días contados, puede establecer certezas que son eternas? Es imposible. Solamente Dios, que es infinito y es el Todopoderoso, puede establecer certezas que son eternas. No solamente esto, Dios le dice, recorre la tierra, muévete. Hay una orden. Este es un tiempo para recibir esas órdenes y para buscarlas y para no movernos si Dios nos dice que no hay que movernos y para avanzar cuando Dios nos diga que hay que avanzar. Finalmente dice el versículo 18 en Génesis 13, Abraham pues removiendo su tienda, ¡wow! Primera vez, quitando su tienda. Pero si yo leo los versículos anteriores, se dice de Lot que él no movía sus tiendas.
Habitó aquí, la dejó la tienda puesta y siguió avanzando, y siguió avanzando, y siguió avanzando. Abraham tiene una actitud totalmente distinta. Él entiende que está de peregrinaje, que ese no es su lugar final. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Se fue yendo hacia el norte, buscando el norte, y edificó allí altar a Jehová. De Lot se dice que él plantó tiendas y tiendas y tiendas y tiendas camino a Sodoma. Cuando Abraham recibió la orden, él levantó su tienda y se movió. Y en el siguiente lugar en donde él aterrizó, lo primero que hizo, estableció allí un altar, un nuevo altar a Dios. Dedicó aquel lugar a Dios. No nos hagamos expectativas en este mundo, porque estamos de paso. No queramos establecer reinos en este mundo, no queramos establecer posiciones en este mundo, no queramos hacernos un nombre en este mundo. Es un llamado a la mediocridad bajo ningún punto de vista. Donde Dios nos llame, ahí tenemos que dar lo mejor y hacer lo que es correcto. Pero en nuestro corazón, nuestra expectativa no debe estar puesta en aquel lugar. Es que aquí me voy a establecer y aquí me voy a quedar para siempre. Los escenarios están cambiando rápidamente. No sé si usted se ha dado cuenta. Un día fase 1, otro día fase 2, otro día fase 3 y después vuelta a fase 1. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice la Biblia. ¿Qué perspectiva quiere establecer usted aquí? Así como van cambiando los escenarios y las cosas, la vida hoy se ha vuelto más vertiginosa. Cuando llegó el tiempo de moverse, Abraham tomó la situación y se movió y cambió. Estuvo dispuesto. No dice que se amargó, no dice que se afectó. En humildad y con claridad tomó su tienda, la desarmó y avanzó. Y cuando llegó al lugar en donde Dios estableció, lo primero que hizo, y leo literal, edificó allí altar a Jehová. Donde Dios te ha permitido llegar, ¿has establecido un lugar para el Señor? ¿Tienes un lugar para el Señor? ¿Le has dado a Dios la prioridad? Es una época para establecer una declaración, por decirlo así, en esta época de las declaraciones, ¿sí? Y si alguien que le guste las redes sociales quisiera hacerlo, podría hacerlo. Hashtag o gato, menos tiendas, más altares. Definitivamente ese es un tiempo para establecer más altares y menos tiendas. El versículo primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 4 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y mire esta declaración que para mí ha sido un rema a lo largo de todos estos años. Y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. Si usted quiere establecer algo en este mundo, establezca su vida como un altar a Dios, haciendo de Jesús la piedra principal. Los altares que Dios había establecido para que se le rindiera honor y sacrificio a Él, eran altares hechos de piedras, se amontonaban y las piedras no se podían esculpir. Entonces el trabajo de Abraham era tomar las piedras que estuviera a su alrededor
y edificar un altar, hacer una estructura. No podía, a través de instrumentos fabricados por el hombre, darle forma al altar. Tenía que saber cómo poner piedra sobre piedra en la forma natural que la piedra tuviera. Poner piedra sobre piedra para edificar este altar. De Cristo dice la Escritura en segunda de Pedro que Él es la piedra fundamental. Él es la piedra esencial. Si usted quiere hacer de su vida, de su casa, de su entorno, un altar para Dios, Cristo tiene que ser la piedra principal, la piedra escogida, la piedra preciosa. Y tener esta seguridad en su corazón, y el que creyere en Él no será avergonzado. Este es el tiempo para la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Pero no de un edificio, no de una estructura física. Es el tiempo para que la iglesia de Dios sea edificado por personas, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y niños, que, como dice aquí el apóstol Pedro, como piedras vivas, levanten un altar a Dios, levanten un templo a Dios, un lugar a Dios en sus corazones, en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en su trabajo, en el auto, en todo lugar, como piedras vivas. Y rescato, vuelvo a insistir, esta parte del pasaje, que para mí ha sido una tremenda bendición. El que creyera en Él no será avergonzado. Abraham escuchó acerca de la hambruna. Lo primero que hizo fue ir a Egipto, a la potencia de la época. ¿Cómo regresó? Rico, sí, pero avergonzado. Y toda la riqueza no le sirvieron para opacar esa vergüenza. Cuando él confió en Dios e incluso estuvo dispuesto a que el otro escogiera primero, él fue honrado, fue bendecido. Y no solamente eso, Dios le dio una promesa diciendo: tu descendencia será como nunca antes la has visto. El bien que voy a hacer a tu vida y a tu familia y a tu casa va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Oremos, hijos de Dios. Padre, el poder de tu palabra tiene esta claridad de hablarnos a lo profundo, de hablarnos específicamente, concretamente, respecto de las necesidades que tenemos en esta vida. Estamos escuchando muchas cosas y creo, sin temor a equivocarme, que muchos hemos pensado: ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo actuar frente a lo que viene? Y hay muchas cosas que se nos presentan, situaciones, personas, relaciones, negocios, actividades, que se nos presentan tremendamente atractivas y que incluso nos hacen soñar. Y nos hacen soñar con permanecer, con quedarnos. Oh, tal decisión, si esto me fuera bien, yo podría. Y seguir dando pasos, sin entender que este mundo va a su decadencia final, a su destrucción final, que lo que sigue en el plan profético de Dios es su destrucción. Sin embargo, cuando esperamos, como Abraham, que sea Dios que se acerque a nosotros y confiamos en Él, lo que espera para nosotros es una tremenda bendición. Y es el cumplimiento de la agenda de Dios para nuestras vidas. La vida de Abraham trascendió las generaciones. Las promesas que Dios le dio a Abraham trascendieron las naciones, las circunstancias y las épocas. Dios nos ha llamado a ser personas que trasciendan, que marquen la diferencia. No por lo temporal, sino por lo eterno. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: trabajad por la comida que permanece, no la temporal, no la que perece,
sino la que a vida eterna permanece. Y eso tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuán importante para mí es esperar en la voluntad de Dios? ¿Cuánta convicción tengo respecto de que, más allá de lo que vean mis ojos, confiar en lo que Dios ha establecido es más importante? Ven en esta hora, Espíritu Santo, y ministranos. Ven en esta hora y háblanos, adviértenos también. Corrige el caminar de alguno que esté tomando decisiones equivocadas y que no se da cuenta que la dirección en donde está llevando su vida va directo hacia el pecado, a unirse con gente que no quiere buscar a Dios. Y muy por el contrario, permítenos en este tiempo volvernos a ti, esperar en ti y confiar en la obra que tú tienes para nosotros, porque tú tienes un buen final para aquellos que te buscan y que te invocan. Gracias, bendito Espíritu Santo. En esta hora queremos honrarte y reconocerte y bendecirte, Señor, y poner delante de ti nuestras vidas, sabiendo que tú tienes un propósito hermoso que cumplir con nosotros. Queremos exaltar tu nombre, te adoramos. Así como Abraham estableció un altar, hoy queremos establecer un altar de adoración a tu nombre. Hoy queremos levantarnos para honrarte, para bendecirte, para exaltarte, para reconocerte. Que nuestra vida sea un verdadero altar, que nuestro hogar, que nuestra casa, nuestra familia sea un altar en que invoquemos tu nombre. Que tu nombre sea conocido, Señor. Y que nosotros, como piedras vivas, como dice tu palabra, seamos un templo para el Dios viviente. Te honramos en esta hora, te bendecimos. Te exaltamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús.